Buenos días, nos encontramos hoy con el licenciado Rodrigo Sirs Márquez y el día de hoy nos expondrá las relaciones nociológicas del filomat con el campo categoría de las matemáticas. Sin más, le dejamos la palabra a nuestro estimado Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Em, y bueno, pues nada, vamos a ver. Esta es esta es una plática, una pequeña noticia sobre que se tituló La teoría de categorías como forma a priori de las matemáticas, ¿no? Donde se habló un poquito de la disciplina conocida como teoría de categorías en las matemáticas y de, pues, nociología y ontología de medio filosófico en torno a estos asuntos, ¿no? Y bueno, pues me ha parecido oportuno, pues, no tanto reproducir aquí esa conferencia que se subirá o se habrá subido, no sé cómo, en qué momento se esté viendo este video, em, sino más bien, pues, digamos, introducir un poquito los motivos de esta y también comentar algunas cosas que no se pudieron comentar en la conferencia a fondo, que nos remiten, pues, a ciertos problemas o a ciertas cuestiones que no he logrado resolver del todo en torno a filosofía de las matemáticas, ¿no? Y bueno, pues nada, voy a introducir esto, los motivos de esta conferencia, pues un poquito de manera biográfica, no porque quiera contar mi vida ni nada, sino en lo que atañe a estos temas, ¿no? Porque, bueno, que la filosofía pues nace en la polis, en la ciudad, en el estado, en donde pues se dan las pues confluencias de saberes, ¿no? Saberes técnicos, saberes científicos, que van pues confrontando unos a otros, brotando de ello unas problemáticas, de alguna manera, que nos desbordan a esos propios saberes, ¿no? Pues quiero de alguna manera mostrar o ejemplificar esto, pues tomando parcelas de mi propia em, matemáticas en la UNAM, en CEU. Y bueno, pues cuando uno entra a matemáticas, pues esto lleva clases de álgebra, de cálculo, de análisis. Y bueno, pues cuando uno está en estas clases, pues todo de alguna manera se mantiene en un una especie de recinto, ¿no? Inmanente, no te sales de donde estás, ¿no? Estás haciendo álgebra y no terminas haciendo química, no terminas haciendo física, de alguna manera se mantiene dentro del álgebra, ¿no? Esta es una idea que vamos a desarrollar más adelante, que es la idea de cierre, ¿no? Es una idea que el material filosófico toma desde, sobre todo teniendo en cuenta las propias matemáticas. Se dice que una operación es cerrada cuando los términos que operas te remiten a otro término que es del mismo término del mismo tipo de los que operaste. Por ejemplo, los números, ¿no? Cuando decimos 2 más 2 es 4, 2 es un número natural, y entonces sumo el 2 con el 2 y me resuelve el 4, pero el 4 también es un número natural, ¿no? Entonces no salía otra cosa, me mantuve ahí dentro de la inmanencia de los naturales, ¿no? Y entonces lo que hace el material filosófico, pues es de alguna manera, tomando como referencia este concepto de cierre matemático, pues llevarlo a otros campos y de alguna manera, pues llevándolo a algo un poco más complejo, que exige más operaciones, más términos, ¿no? Pero que en última instancia podemos decir que tiene que ver con mantenerse en una inmanencia de un campo, ¿no? Uno hace álgebra y se mantiene dentro en cierto sentido, dentro del álgebra, ¿no? Lo mismo con las otras clases. Entonces, cuando uno va a estas clases, pues sí, se ve muy delimitado. Estás haciendo álgebra y te mantienes en el álgebra y luego vas a clases de geometría y te mantienes en cierto modo en el recinto de esa geometría, ¿no? Y entonces todo esto, pero conforme vas avanzando en la carrera, pues naturalmente van los sujetos ahí, los profesores, los alumnos, pues van confrontando esos saberes que tienen, ¿no? Por ejemplo, el álgebra con la geometría, una disciplina matemática con otra, todo lo cual va suscitando preguntas que van desbordando esos saberes, ¿no? Preguntas tales como, pues, ¿en qué consisten los objetos matemáticos, ¿no? ¿Es que acaso el matemático está
descubriendo unas entidades matemáticas que yacen ocultas a primera vista, ¿no? O es que estas construcciones son meras convenciones, ¿no? En fin, entre estas opciones empieza a ser un poco, ya desbordando ese plano y haciendo un poco de filosofía, ¿no? Sí, estos asuntos son de filosofía. Ya va a empezar a desbordar las matemáticas porque suponen, pues, hablar en torno a las matemáticas, en torno a su naturaleza, en torno a su verdad, cosa que no se responden de alguna manera desde las propias matemáticas, son asuntos filosóficos, ¿no? Y entonces eso pasa en la carrera. Por ejemplo, en clases sobre todo en clases de teoría de conjuntos, de lógica, pues empiezas a escuchar esta filosofía que brota pues de estas confrontaciones, ¿no? Y llego entre estas clases a una que se llama una disciplina que es la teoría de categorías, ¿no? Esto es una disciplina, o en principio pretende serlo, porque bueno, pues se nos muestra como tal. O sea, ves que hay conferencias de teoría de categorías, que hay mm, congresos de teoría de categorías, clases de teoría de categorías, seminarios. Y entonces parece ser que así como vas a otras clases, pues puedes ir a teoría de categorías con una cierta inmanencia, ¿no? Y bueno, yo estudié esto pues a lo largo de la carrera, sobre todo al final, me dediqué bastante a ello. La tesis la dediqué a ello también. Y naturalmente pues salen cuestiones en torno a qué estatuto tiene la teoría de categorías, acompañado de la pregunta del estatuto que tienen las matemáticas, ¿no? Repito, ¿dónde están las matemáticas? ¿Qué es la verdad científica? O, por ejemplo, ¿qué es lo que le da cierta unidad a una disciplina? ¿Por qué la teoría de categorías es una disciplina por sí, si es que lo es? ¿Y por qué no se confunde con otras? Em, mm, ¿qué- ¿Cuál es la relación que mantiene esta disciplina con otras? ¿No? Y bien, entonces van saliendo todo tipo de posiciones al respecto, ¿no? Posiciones, como ya dije, filosóficas. Y entonces, pues a mí lo que me interesaba hacer es, de alguna manera, pues posicionar al material filosófico, usar las coordenadas del material filosófico para tratar, pues, de delimitar la teoría de categorías y hacerlo frente a otras filosofías, ¿no? Siempre suponemos que el medio filosófico, pues, siempre procede dialécticamente, no es una filosofía que pueda operar por sí sola, con sus propios principios, sino que siempre se pone en marcha, pues en dialéctica, en confrontación, en polémica, contra otras alternativas, ¿no? Muchas veces, pues de eso se trata, ver otras alternativas, ver a dónde nos lleva, las dificultades que conlleva pues nada, proponer alternativas frente a esas, en función, claro, de un sistema ya en marcha. Tampoco es que partimos de cero premisas, todo lo contrario, ¿no? Es volteando a ver a los otros, pero desde una posición, ¿no? Y entonces, pues nada, pues me puse a tratar de ver qué se decía de la teoría de categorías, como es lo normal, ¿no? O sea, tienes que partir de saberes positivos, que llamamos de primer grado, unas referencias positivas para hacer filosofía. Es así de sencillo. O sea, se puede ejemplificar muchas otras cosas, pero no puedes hablar de la idea de verdad científica sin voltear a las ciencias. No tiene ningún sentido hacer filosofía de la verdad científica si no volteas a ver a las ciencias en marcha, o a lo que pretende ser ciencia en marcha, pues la física, la química, la biología, u otras donde el estatuto científico está más polémico, ¿no? Como pasa luego con la economía, pues, con la propia historia, etcétera, ¿no? Y entonces hay que partir de ahí, ¿no? Hay que partir de esas referencias y luego pues también hay que ver las otras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, pues la teoría de categorías ya estaba de un modo u otro, ya más o menos había aprendido algunas cosas. Bueno, digo de principio que la teoría de categorías es inmensa, extiende por decirlo de alguna manera, sus tentáculos en muchas direcciones y lo que se dice lo que dije en la conferencia y por lo que diga hoy, pues es una parte de esa teoría de categorías, pero que ignora otras, porque bueno, es un tema muy complejo, muy extenso. Y, pero bueno, bien. Y había que ver otras posiciones, ¿no? Ahora, normalmente, pues sí, claro, cuando uno está en la facultad de filosofía, perdón, de ciencias, pues las posiciones filosóficas, pues son más o menos lo que llamamos espontáneas, ¿no? Eh, pues la gente hace filosofía, pero no sabe muy bien de dónde viene. Muchas veces apelan como a una idea que tuvieron ellos, ¿no? Como una cosa
que a ellos se les ocurrió, cuando en realidad pues son, y cuando los escuchas te das cuenta que son ideas filosóficas que llevan toda una tradición, ¿no? Porque que también suponemos eso, ¿no? Estas ideas y esta confrontación, pues no es nueva, tiene toda una tradición. Hay una tradición filosófica que consiste de múltiples escuelas filosóficas que constantemente han ido, pues, sistematizando las ideas filosóficas polémicamente frente a los otros, ¿no? Y entonces cuando uno hace parte del material filosófico hay que entender que ese material filosófico no solo se nutre de los saberes de primer grado, como lo pueden ser las ciencias, sino también de la polémica con otros autores, pero una polémica que nos remite a toda una tradición filosófica, ¿no? Platonismo, aristotelismo, idealismo alemán, etcétera, ¿no? Y entonces esta gente cuando hace filosofía espontánea en los pasillos, pues de alguna manera utiliza ideas de la tradición filosófica y entonces no lo saben, pero muchas veces son coordenadas aristotélicas, a veces son coordenadas kantianas, pero no dan cuenta de ello, no reparan en ello, ¿no? Entonces, pues eso son filosofías que naturalmente hay que criticar, pero también hay que tener en cuenta otras filosofías de alguna manera más sistemáticas o más, digamos, más construidas con un mayor cuidado o más pendientes de la tradición filosófica, ¿no? Entonces, pues no me bastaba con hacer referencia a estas filosofías que se hacían en el pasillo, sino que de alguna manera había que ver, ¿no? Qué se había dicho de la teoría de categorías por gente, pues de alguna manera formada en esta tradición de una u otra manera, ¿no? Y bien, pues hago algunas alternativas, mm, que bueno, pues unas alternativas que se fueron descartando porque no eran propicias para el tipo de plática que se quería dar o el tipo de temas que se quería dar. Y entonces al final me decanté por un filósofo que encontré en internet, pues pues un tanto citado, un tanto referenciado, que es Jean-Pierre Marquis, ¿no? Un filósofo que trabaja en la Universidad de Canadá, sí, en Canadá, ¿no? Y pues que tiene unas tesis acerca pues, del alcance que tienen en la teoría de categorías respecto al resto de matemáticas, ¿no? Y de eso fue un poquito de lo que hablé en esta charla, ¿no? Aquí no me voy a meter mucho a detalle, pero para contar un poco, pues la idea es que, pues, ante una nueva disciplina matemática, siempre surgen las cuestiones acerca del lugar que ocupa. Y entonces la teoría de categorías, pues, es una disciplina que nace, pues, normalmente se supone su nacimiento en el año 45 con una obra de Eilenberg y MacLean, una obra que, por cierto, bueno, tuvo en cuenta, ¿no? Bueno, en su teoría de la ciencia, en su nociología, que es la teoría del cierre categorial, pues hace mención a la teoría de categorías en el segundo tomo y tiene en cuenta estos escritos, aunque no desarrolla sobre de todo este punto. Entonces se pone la obra de Eilenberg y MacLean y luego pues va viendo otras obras importantes que van desarrollando, porque pues una disciplina no se constituye de un día para otro, o hay una obra que ya la define por completo, ¿no? Sino que pues poco a poco va pasando por diferentes estadios que la van desarrollando, que la van constituyendo como tal, ¿no? Pero bueno, normalmente se pone la obra de MacLean, ahorita no discutiremos si es propicio ponerlo aquí, el inicio o no ponerlo. Pero bueno, una disciplina que llega hasta nuestros días y que pues tiene unas pretensiones en su desarrollo de... de y entonces, bueno, sí, entonces esta filosofía, que estoy viendo, ¿no? Como que no quiero acabar diciendo lo mismo en la plática, pero aquí sí otra, pero tiene eh, algo curioso que pasa, yo creo que entre estas filosofías y entre estos modos de ver las disciplinas, que pasa mucho en las facultades de matemáticas. Bueno, pues en su filosofía de la ciencia reconoce lo que en una ciencia podría ser la capa metodológica frente a la capa básica. La capa básica sería los resultados de una ciencia ya constituida, ¿no? Mientras que la capa metodológica tiene que ver con esos planes y programas de extensión de esa ciencia, ¿no? Hacia dónde hay que apuntar, qué puede ser, porque en principio no hay nada definido. O sea, una ciencia se constituye, ¿no? Por medio de verdades científicas, que ahorita hablaré un poco de eso, y en principio no se ve hasta dónde puede llegar.
Y entonces a raíz de una nueva ciencia, pues hay una pretensión de extensión hasta donde dé, ¿no? Bueno, comenta unos ejemplos muy bonitos en la teoría del cierre categorial con la mecánica. Una vez que se constituye la mecánica clásica, pues hay pretensiones de extenderla a diferentes fenómenos del mundo. Y entonces habla de los estudios del calor en términos mecánicos, habla del calórico, que luego pues son pretensiones que se ven frenadas, delimitadas por la constitución de otras ciencias. O sea, hasta dónde llega una ciencia, pues hasta donde le dejen las otras, ¿no? Y entonces a raíz de la constitución de la termodinámica, pues recogen en su dominio pues los fenómenos como pues, de calor y entonces ponen sus propios ordenamientos de las cosas que hacen frente a las pretensiones de tratar de agotarlo todo de otras ciencias, ¿no? Y entonces todo esto del calórico acabó desechado y la mecánica ya no pudo poner sus garras sobre ello, ¿no? Pues lo mismo pasa en las ciencias. Esto es muy común que ante unas nuevas ciencias pues hay una pretensión de agotar a las otras, hay una pretensión de ver hasta dónde alcanzan, ¿no? Que son pretensiones pues siempre de corte monista, reduccionista, ¿no? Y es normal, bueno, esto yo lo escuché mucho para que se vea un poco la filosofía espontánea, que pues diferentes matemáticos se dediquen a distintas áreas y en esas pretensiones de agotar desde su área todo el resto, pues pongan al frente pues que es la ciencia que ellos practican, la ciencia matemática que ellos practican es la verdadera o la que está en el fondo de todas las cosas o la que, esto es muy común, la primera clase que yo tuve de geometría nos dijo, es que todo es geometría. O sea, todo en el fondo, todos los resultados matemáticos son geometría, ¿no? Y entonces lo que habría que hacer es estudiar geometría, de tal. Y lo mismo con otras, ¿no? O sea, cada científico de alguna manera defiende lo que hace, ¿no? Pero esto no es totalmente gratuito, tiene su fulcro en esa capa metodológica de extensión, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Y entonces, pues esto es lo que pasó en la teoría de categorías, yo creo. O sea, una vez que más o menos se constituye, nosotros suponemos que una ciencia se constituye porque vemos identidades sintéticas, aquí no me extenderé sobre el asunto, pero la idea es que haya cursos de operaciones, ¿no? Múltiples cursos de operaciones que de alguna manera confluyen y se identifican, ¿no? O sea, de una construcción de cosas distintas que acaban, unas de ellas, identificándose, teniendo una relación necesaria. Esto es importante porque entonces se neutraliza el peso que tiene el sujeto en las operaciones. O sea, si bien un sujeto empieza a hacer unas operaciones, en la medida en que se van construyendo los objetos que de manera necesaria se identifican, pues se neutraliza ese peso que tiene el sujeto, ¿no? El ejemplo de identidad sintética que siempre se pone, pues es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. La identidad sería entre a al cuadrado más b al cuadrado y c al cuadrado. Y entonces, sobre todo, pues hace referencia a la construcción que hace Pitágoras, ¿no? Es una construcción que involucra pues triángulos rectángulos, cuadrados, líneas auxiliares y que poco a poco, por medio de identidades que ofrecen los triángulos, por ejemplo, pues se logra una identificación necesaria entre la suma de dos cuadrados y el otro, ¿no? Esas son verdades científicas que de alguna manera van cerrando un campo, ¿no? Porque ahora, pues la construcción de dos términos, como puedan ser dos cuadrados, acaba identificándose con la construcción del otro término, ¿no? Yo en la plática justamente traté de exponer, aunque fue un poco por encima, un ejemplo de identidad sintética en la propia teoría de categorías, para que esto también no se piense que es una cosa de que se aplica a la Grecia antigua, pero ya no cabe. Bueno, la teoría de categorías es una ciencia bastante relativamente nueva, si la comparas con la geometría euclidiana, que sigue permitiendo este tipo de análisis, ¿no? Y entonces, una vez que la teoría de categorías se va constituyendo, yo creo que por medio de estas identidades sintéticas, la escala a la que lo hace, porque también suponemos que, bueno, pues son escalas distintas, las identidades sintéticas de la física se manejan a escalas distintas que las de la química, e incluso en las disciplinas científicas eso se puede ver. O sea, las identidades sintéticas, los campos de inmanencia, pues se manejan a diferentes escalas. No es lo mismo la escala de la teoría de categorías que la escala de la teoría de conjuntos, que la escala de la topología. Eso también traté de abrirlo un poquito en la plática, ¿no? En la escala a la que se manejan. Aquí no puedo hablar mucho de ello, pero la escala de la teoría de categorías tiene mucho que ver con, por ejemplo, aquí comparto un diagrama que tiene que ver con unas flechas, con unos objetos, ¿no? Que bien, ahorita regresaré sobre ello, ¿no? Y entonces lo que pasa ante la constitución de la teoría de categorías, pues es que hay
se pretende pues extender en la capa metodológica hasta dónde llega la teoría de categorías, cuál es la capacidad de la teoría de categorías de organizar el resto de disciplinas matemáticas, ¿no? Y esto yo creo que empieza muy en serio con una obra de un matemático que se llama William Lubir. William Lubir es un matemático muy curioso porque cuando lo lees, pues te das cuenta que hay matemáticas, pero también hay muchísima filosofía, muchísima, y de corte hegeliano, sobre todo, hegeliano marxista, continuamente apelando a Hegel, ¿no? Y en estas pretensiones de esta capa metodológica de querer de alguna manera disparar la teoría de categorías hacia otras, pues hay pretensiones de reorganizar todas las matemáticas en términos de la teoría de categorías. Y entonces, pues se habla, por ejemplo, digo, aquí tenía que hablar un poco más de categorías, pero se habla de una categoría de todas las categorías, la categoría que abarque todas las categorías matemáticas, eh, e intentos de este estilo, ¿no? Entonces, y incluso no solo las matemáticas, sino pues con pretensiones que son ontológicas que tienen la organización del mundo. O sea, por ejemplo, está constantemente apelando a Hegel, y esto no lo he estudiado a fondo, de esto no fui en la conferencia, me gustaría hablar de ello después, más a detalle, pero hay pretensiones de casi como una especie de formalización matemática de Hegel. O sea, que en Hegel había unas tesis ontológicas que encontrarían su plena realización en la teoría de categorías. Y entonces, como tal, la teoría de categorías nos permitiría esa organización de la realidad, ¿no? Y entonces son capas metodológicas de hasta dónde llega la teoría de categorías. Capas metodológicas que yo creo que están bueno, que más o menos lo que traté de argumentar en la conferencia, no contra Lubir, pero contra Marquis, que más o menos va en esta misma línea de Lubir, a su modo. Yo creo que desde el medio filosófico se puede argumentar bien que están condenadas al fracaso, por esto mismo de que estas identidades sintéticas y estos campos de inmanencia, pues se dibujan una escala que deja fuera otros materiales, una escala que supone pues inconmensurabilidades entre diferentes disciplinas. Entonces, cuando una disciplina trata de recogerlo todo, pues tendrá sus contradicciones respecto a otras, o lo que le pasa a la mecánica. Tiene pretensiones de organizarlo todo, pero luego encuentra contradicciones con otras disciplinas que se mantienen en otra escala, ¿no? Y entonces yo creo que lo que traté de argumentar ahí es más o menos que, pues, como el fracaso al que están llevados este tipo de programas. Pero esto yo creo que no quiere decir que no se debe hacer la capa metodológica, porque uno podría pensar, bueno, entonces si de principio hay hay un error nociológico, entonces ¿por qué hacerlos, no? Pues yo creo que se tiene que poner a prueba, porque ahí ves el alcance de la disciplina, hasta dónde llega, cuáles son los límites. Y aparte de ello, pues puede sugerir, sin perjuicio de la imposibilidad del proyecto, por ejemplo, este proyecto de la categoría de todas las categorías, del que la teoría educativa lo abarque todo, fue un proyecto que no resultó, que hoy no funciona, que tiene dificultades por todas partes. Pero sí, pero eso no quitó que ese desarrollo llevara a la confección de muchas cosas importantes dentro de la teoría de categorías. Cosas de las que no puedo hablar. Por ejemplo, muy importante es lo que se llama un tipo de categoría que se llaman topos, como lugares, que son muy importantes hoy por hoy en la teoría de categorías y que iban con esa pretensión. Entonces, esa pretensión no se lleva a cabo. De hecho, la teoría de categorías no acaba recogiendo al resto de disciplinas, pero en esa capa metodológica, en ese intento de expansión, de hecho se van constituyendo resultados importantes de la propia disciplina, ¿no? Y entonces, pues, eso es algo que me parece interesante. Entonces, sí, la conferencia obviamente no iba contra Lubir, iba contra Marquis, pero Marquis se inspira mucho de Lubir, diría yo, en parte, aunque más cerca de una especie de kantismo donde pues quiere ver a esta teoría de categorías como una forma subyacente a la materia matemática. Y bueno, ahí lo que se criticó es que una forma a priori, una forma que conformaría todo el material matemático e incluso otros materiales científicos. Y lo que se trata de argumentar es que no puede ser, dada la escala a la que se mantiene la teoría de categorías, ¿no? Y bueno, pues nada. Pero claro, pues argumentar eso pues conlleva una serie de problemas porque hay que tener en cuenta pues la nosología del material filosófico, su ontología y también pues la filosofía de las matemáticas que conlleva, ¿no? Y, bueno, pues hay dos cosas o
unas tres, ¿no? Que ya no comenté ese día y me parecen pues interesantes, ¿no? Una de ellas es el paralelismo que este problema guarda, a mi modo de ver, en cierto sentido. Bueno, tiene un artículo que se llama Operaciones autoformantes y heteroformantes, que es donde introduce pues, ya plenamente la filosofía de las matemáticas y la lógica. Lo que trata es diferenciar la lógica formal de la lógica, perdón, de las matemáticas, donde comenta pues, ciertas concepciones de la lógica formal. La lógica formal pues, se cristaliza como tal, pues ahí con Frege, con Boole, etcétera. Y entonces justamente se cristaliza una nueva categoría, una nueva ciencia, y con ello pues lleva mucha filosofía en torno. Y sobre todo porque se encontraba mucho la sorpresa de que esta lógica formal, pues de alguna manera, pues era muy fértil, ¿no? Al momento de utilizarse en otras ciencias, aunque encontraba muchas correspondencias, etcétera, ¿no? Y llevó pues toda una filosofía acerca de la lógica formal como esto, como otra vez, como eso, bueno, comenta, el hilo invisible del mundo, como las formas que conforman el material del mundo. Y esto habla de citas pues, a Frege, por ejemplo, como algo que te habla de las leyes del pensamiento, ¿no? Y entonces es curioso ese paralelismo entre toda la filosofía que nace de la teoría de categorías y toda la filosofía que nace desde de la lógica formal. Creo que lo normal, tras la constitución de una disciplina que está mostrando pues, muchos resultados y mucha potencia al momento de hacer coordinaciones con otras disciplinas, ¿no? Pero así como, bueno, se mete contra esto, pues también hay que meterse con, con la teoría de categorías. Y yo creo, digo, es un artículo bastante... yo diría que es un tanto difícil, es bastante largo, son dos partes. Yo creo que lo fundamental, digo, es un artículo que también, pues, mucho rato va en torno a las diferencias entre matemáticas y lógica. Ahorita yo no hablaré de eso, por hacer una mención, tiene que ver con el tipo de operaciones que hace la lógica hacia las matemáticas. La lógica estaría más, aunque no exclusivamente, con operaciones que tienen que ver con que se llaman autoformantes y las matemáticas con heteroformantes, ¿no? No me quiero meter mucho ahorita. Pero lo que sí hace, o sea, con una crítica a todo esto de lo de Frege o lo de Bull, es tratar de ver, pues, dónde estarían el estatuto, dónde estaría la lógica formal o dónde estarían las matemáticas, ¿no? Ante estas dificultades que lleva, pues hablar de que son como una forma previa y este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, por lo que se decanta es lo de, pues, volver a ver al pizarrón, voltear a ver el pizarrón, o sea, al quehacer en el propio pizarrón, ¿no? Y no por ello, porque quiera reducir la lógica a las matemáticas meramente a los grafos, sino porque las relaciones que pueden construir la lógica o las matemáticas, pues estarían hechas mediante estos grafos, mediante las operaciones de estos grafos, ¿no? Y entonces pues va analizando cómo estos grafos, porque entonces, y ahí es donde se empiezan a dibujar unas alternativas que comenté en la conferencia, ¿no? Que es dónde está el significado de estos grafos, ¿no? Nos remiten a un mundo transuránico, nos remiten a unas formas, a unas leyes del pensamiento, ¿no? ¿A dónde, no? Por ejemplo, otra alternativa que por cierto está muy en boga que llega a sonar mucho, es la que no tienen significado alguno que son unos símbolos pues más o menos arbitrarios, cuyo significado en todo caso está dado por unos axiomas. Esto es muy típico, esto es del formalismo gilbertiano. O sea, hay unos axiomas, que son como unos símbolos ordenados, ¿no? Unos cuantos axiomas desde los cuales pues vas jugando con ese ordenamiento de los símbolos para ir haciendo otros ordenamientos, pero nada más, no significaría nada otra cosa más que en todo caso esos axiomas, ¿no? Eso es algo que se ve mucho en la facultad, el formalismo en la Facultad de Ciencias, donde mucha gente pone énfasis en esos axiomas. Y entonces esa es otra, ¿no? Que se ve la verdad, que si las matemáticas, o sea, hay un sistema de axiomas que supuestamente pues organizan todas las matemáticas o gran parte de ella, y entonces se quiere ver la verdad en estos axiomas. Entonces, que si las matemáticas son verdaderas es porque vienen de estos axiomas. Y claro, ¿y por qué estos axiomas son verdaderos o no son verdaderos? Bueno, ahí empieza a haber diferentes posiciones. Y posiciones incluso yo me he encontrado escépticas. Porque luego lo que pasa, eso es una cosa interesante, aunque me desvío un poco, es que, por ejemplo, tú cuando entras a una clase de teoría de conjuntos, la teoría de conjuntos opera con unas cosas llamadas conjuntos,
De esto también hablé un poco en la plática. Los conjuntos son algo así como colecciones de cosas que se pueden operar, ¿no? Se pueden hacer pues operaciones como intersectarlos, unirlos, cruzarlos. Y hoy por hoy, pues la teoría de conjuntos se fue axiomatizando, lo que se conoce como el axioma de ZFC, que son unos axiomas que son como un punto de partida, respecto a los cuales se empieza a hacer una serie de construcciones y que tienen las pretensiones, pues, de dar con las construcciones de muchas disciplinas matemáticas. Pero algo interesante, digo, yo creo que hay que defender que los axiomas no vienen al principio, no es que uno ponga los axiomas y luego construya las matemáticas, más bien las matemáticas ya estaban en marcha, llevaban miles de años en marcha, y luego con la teoría de conjuntos, pues se logró de alguna manera reorganizarlo, algunos de las construcciones matemáticas en términos de esos axiomas. Pero no es que de esos axiomas vengan esas construcciones, porque esas construcciones ya estaban hechas cuando se hicieron los axiomas. En todo caso sería al revés, ¿no? Y entonces, axiomas que están puestos en términos de solo conjuntos. Y entonces es interesante porque luego te enseñan que pues hay diferentes, diferentes axiomas y diferentes, es lo que llaman modelos de estos axiomas. No me voy a meter mucho a detalle, pero la idea es que como que parece ser, o algo así lo presentan, que con estos axiomas esos axiomas pueden tener diferentes modelos, como diferentes objetos que cumplen estos axiomas y que dan lugar a diferentes tipos de resultados, donde unas cosas son verdaderas según un modelo y según otro modelo no lo son, etcétera, ¿no? Sin meterme mucho a esto, lo que quiero decir es que eso, por ejemplo, he visto que genera mucha duda en torno al estatuto de estos axiomas. Oye, pero es que si estos axiomas me dan un modelo donde una cosa es cierta, pero luego a su vez me dan otro modelo donde esta cosa no es cierta, entonces, ¿qué estatuto tienen estos axiomas, no? O sea, para hablar más en concreto, hay una cosa, por ejemplo, un resultado muy famoso, que es la hipótesis del continuo. Eso es un resultado, no me voy a meter a qué es, pero no se sabía si era cierto o no. O sea, si dado unos axiomas, unos cuantos, no son cinco, pero unos cuantos postulados, podíamos obtener la hipótesis del continuo, no podíamos obtener ese resultado o no. Y entonces, bueno, se cuenta mucho de Cantor, que no sabía si sí, si no sabía si no, y entonces no se podía llegar que sí, que no se podía llegar que no. Y pues resulta que hoy por hoy se sabe que lo que llaman que no lo puede, es indecidible. O sea, que dado esos axiomas que te daban, no podías llegar a saber si la hipótesis del continuo se cumplió o no. Y entonces, bueno, es difícil probar eso, necesitas todo esto, es largo, es complicado de explicar, pero la idea es que luego resultaba que había modelos que aceptaban la hipótesis del continuo y modelos que no aceptaban la hipótesis del continuo. O sea, existían como dos recintos, uno en los cuales se cumplía y en otros no. Y los axiomas, axiomas de por sí no te podían inclinar en uno o en otro. Y entonces yo vi que esto generaba mucho escepticismo, porque dices, bueno, pues entonces si un modelo cumple una cosa y el otro no, pues entonces, ¿qué alcance tienen estos axiomas, no? Y entonces puedes ver ya incluso el escepticismo más radical, de entonces no hay verdades matemáticas, es una mera convención. O sea, son unos axiomas que nosotros decidimos por un tipo de resultados, pero podrían ser otros. Y entonces, ¿por qué esos axiomas son otros? Pues nada, es una elección conforme a lo que quieres. Entonces, ahí pues, yo creo que hay una deriva de escepticismo en torno a las matemáticas, de que no son verdaderas, de que todo depende de lo que supongas, cosas de ese estilo, ¿no? Que yo creo que no está, y yo creo que parte de que piensan que la verdad tiene que estar en esos axiomas. Y de manera filosófica defendemos que no están, no están los axiomas son una reorganización que viene después, pero la verdad está en estas identidades sintéticas, unas identidades sintéticas que preexisten de alguna manera estos axiomas, sin perjuicio de que se puedan reorganizar en términos de estos axiomas. O sea, lo importante es esa reorganización de fenómenos en términos de identidades, sin necesidad de apelar a unos primeros principios, por decirlo así. No habría unos primeros principios cuanto múltiples lugares donde se estaría confeccionando donde se estarían confeccionando esas identidades sintéticas, ¿no? Y entonces, pues, bueno, hacer ese análisis con la lógica. O sea, habla de cuáles son los términos de la lógica y cómo se logran esas identidades. Lo hace en términos, por ejemplo, de las famosas tablas de verdad. ¿En qué medida se puede reinterpretar una tabla de verdad de la lógica formal en términos de estas identidades sintéticas? Y entonces,
Y entonces lo que afirmamos es que el significado no estaría más allá, ni estaría en los axiomas. Eso sería muy común. Por ejemplo, si los axiomas son conjuntos, la gente dice, es que entonces, ¿qué son las matemáticas? Conjuntos. Y entonces todo es conjunto, porque al final todo lo puedo reducir a estos axiomas. Entonces las funciones, las relaciones, las, todas las operaciones, y eso yo creo que no puede ser, porque eso es una regresión que se da desde conjuntos, pero que no lo agota. Y entonces, bueno, pone dónde está el significado, en el propio ejercicio de los grafos. Es decir, no está en unos axiomas, cuanto en el propio ejercicio de los grafos. Un ejercicio que nos va vinculando unos grafos con otros y nos va fundando relaciones entre ellos. Y esto se ve muy claro. Por ejemplo, en lógica formal se usa el uno y el cero, ¿no? El uno es verdadero y el cero es falso. Y entonces, ¿por qué el uno es verdadero y por qué es falso? ¿Porque el uno te remite ahí a una verdad o por qué? Pues va adquiriendo su significado de verdadero y de falso conforme el entramado de relaciones que va teniendo con los otros grafos. O sea, cuando te vas fijando en las normas que van operando en la lógica y cómo se van intrincando unos con otros, vas viendo que cada grafo, ¿no? Cada signo mención del signo patrón, o sea, pues, porque obviamente hay diferentes menciones del uno, pero se entiende que nos remite a ese signo patrón de uno, va adquiriendo su significado de verdadero por qué lugar ocupa en ese entramado, ¿no? Pero el lugar que ocupa en el entramado solo se va haciendo por un sujeto operatorio que va estableciendo esas relaciones, ¿no? Y entonces eso es lo que queremos defender de la teoría de categorías. Esa teoría de categorías pues va adquiriendo significado, los términos de la teoría de categorías, por ejemplo, estos objetos y flechas que pueden ver, por medio de su ejercicio y por medio de las identidades en las que que se van haciendo por ese sujeto, ¿no? Eh, y bueno, aquí hay un asunto ahí un poco sutil, un poco complicado, porque que ya no comenté del todo en la plática y que tuve ahí mis problemas, que es pues que la teoría de categorías no porque vaya cerrando en su inmanencia y no porque vayan adquiriendo significado sus términos en sus propias operaciones, quiere decir que hagan un corte respecto a las otras disciplinas. ¿Por qué no podía pensar entonces estudio categoría de categorías y ya no tengo que saber de otras disciplinas? Ya puedo. Total, yo no estoy convencido de eso y ahí hay un asunto, ¿no? Porque lo cierto es que cuando tú estás haciendo teoría de categorías, si bien estás operando esa escala de términos y flechas, constantemente está habiendo una apelación, aunque sea mera de títulos de fenómenos, de ejemplos, a construcciones hechas en otras disciplinas matemáticas. Y entonces, ¿cuál es el estatuto que tienen estas otras construcciones? ¿Es una cosa meramente de ejemplo, una cosa meramente didáctica para que entiendas mejor qué estás haciendo? ¿O son constitutivas de lo que estás construyendo, ¿no? Y entonces ahí caben también diferentes posiciones. Y esto ya no me acuerdo si lo comenté en la conferencia o no, pero por ejemplo, hay un libro de teoría de categorías muy famoso, Category Theory in Context, de Emily Real, donde pues es un texto que, bueno, que yo aprendí un montón de ahí, pero que al principio dice, o sea, te va a introducir los conceptos de teoría de categorías y luego te va a introducir ejemplos de otras disciplinas, ¿no? O sea, porque, digamos, las construcciones que son teoría de categorías tienen sus ejemplos, sus fenómenos en otras disciplinas. Y esto se puede entender mejor en el desarrollo que hice de la conferencia. Eh, y entonces dice que los ejemplos son una cosa que el lector no necesita saber. O sea, que el lector, mientras sepa un poquito de ahí de unas nociones, se los apaña para hacer teoría de categorías. Entonces, que los ejemplos que ponen las otras disciplinas, si no los conoce, si no los entiende, no pasa nada, porque solo son ejemplos. Y entonces ahí es donde entra la duda. Bueno, no es donde entra la duda, pero ahí está una cuestión. Es que estos ejemplos son meramente didácticos de tal manera que puedes prescindir de ellos o de alguna manera no puede haber una desconexión total respecto a estos fenómenos, ¿no? Y a mí es lo que yo creo que no podemos desconectarlo, ¿no? Y incluso a mí y lo digo por dos razones. Una, pues un poco más también por experiencia personal. Yo hice la teoría, la tesis en teoría de categorías. Y el problema es que mientras más avances en la teoría de categorías, más difícil se vuelve encontrar ejemplos, porque empiezas a construir cosas digamos así, por decirlo de un modo, tan abstractas, ¿no? Que los ejemplos de lo que estás haciendo ya no son fáciles de encontrar. Y entonces incluso yo, que pues ya había acabado la licenciatura para ese punto, no encontraba ejemplos de lo que estaba haciendo. O sea, era casi, o sea, tenía amigos que aprendían otras disciplinas matemáticas solo para encontrar ejemplos
de lo que estaban haciendo en teoría de categorías, o sea, así de plano. Es que y le decía a un amigo, ¿y por qué estás estudiando eso? Ah, pues es que necesito ejemplos, porque ya, ¿y por qué necesitaba ejemplos? Porque entonces ibas construyendo con tus diagramas, la teoría de categoría opera con este tipo de diagramas que están en el pizarrón, y es cierto que estos objetos iban teniendo un significado en ese propio quehacer que te permitía proceder, pero a muchos tramos no era muy claro lo que estabas haciendo, ni siquiera por qué lo estabas haciendo o hacia dónde iban a ir las cosas. O sea, parecía que había un corte respecto a los fenómenos, respecto a los ejemplos, que volvía a las construcciones ininteligibles. Y a mí me pasó, o sea, es curioso porque lo puedes hacer. Incluso puedes construir identidades, pero no estar muy seguro como que parece que estás machacando la imagen, parece que estás viendo una cosa, pero está ocultándose otra. Y entonces para mí esa era cosa no era meramente didáctica, era que ahí parecía que en la propia construcción de lo que estábamos haciendo estaban operando unos fenómenos que estábamos dejando de lado por desconocimiento y pues, ¿no? Y eso es una experiencia personal. Y la otra es porque, bueno, pues si bien habla de que está en los grafos y hay un significado en los propios grafos, ¿no? Que se va adquiriendo conforme el propio ejercicio, también advierte contra un formalismo. Esto lo hace en el segundo tomo de la teoría del cierre. Se está metiendo con unas concepciones estructuralistas. Esto no lo hace con teoría de categorías, lo hace con lo que se llama teoría de grupos. Vamos a decirlo así sencillamente, ¿no? O sea, un grupo es una colección de objetos que se pueden operar y que su operación tiene unas propiedades. Eh, mm, y entonces, por ejemplo, los números enteros, ¿no? Los números enteros son tanto uno 2 3 4 5 al infinito como los negativos, ¿no? Menos uno menos 2 junto con el cero, ¿no? Y entonces tú vas operando esos números, ¿no? 2 más 2 4 2 menos 2 cero 0 más 4 4 y entonces, bueno, son una operación, ¿no? Que tiene unas ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, para todo número, siempre hay otro que sumado regresas al cero, ¿no? Si yo te doy el número 4 pues le puedo sumar menos 4 4 más menos 4 regreso al cero. Y así, ¿no? Y entonces habla de cómo, pues cuando uno hace matemáticas, es normal, y esto se ve en la facultad, que se opera así, sea un grupo G con una operación, en la operación le pones puntito, pero no dices una operación determinada, dices una operación cual sea puntito que cumple estas propiedades, ¿no? Y entonces ahí es muy distinto porque es una operación indeterminada, eso es un punto. No es lo mismo que la suma de enteros, porque en los enteros ya estás ahí con una colección de cosas, pues morfológicas, con sus propiedades y tampoco es cualquier operación, es la suma o es el producto o es una operación ya ahí definida ahí. El problema es que en estas definiciones pues operas con estas operaciones indeterminadas que justamente tienes que postular que cumplen ciertas condiciones. O sea, no pruebas que lo cumplen. Por ejemplo, si yo agarro la suma de los enteros, puedo probar, puedo argumentar que de hecho cumple las propiedades que quiero. Pero si yo digo, sea una operación puntito que cumple estas propiedades, ahí yo no estoy probando que cumple las propiedades, lo estoy postulando, poniendo que lo cumplen. Entonces, y eso pasa muchas veces en matemáticas, en ciertas construcciones, no tanto pruebas que una construcción cumple una cosa, sino que postulas que esa construcción lo hace, ¿no? Y entonces, como que arremete contra abusar de reducir las matemáticas a estos postulados y estas construcciones que se hacen con estas construcciones postuladas. O sea, que la teoría de conjuntos, o sea, perdón, la teoría de grupos, cuando tú haces teoría de grupos, dices, sean dos grupos, sean dos operaciones cual sea, que como son de grupos, supones que tienen ciertas propiedades y empiezas a operar con eso, ¿no? Y lo puedes operar y tiene inteligibilidad por sí mismo. Pero lo cierto es que las operaciones concretas, las que cumplen esas propiedades, son ejemplos, los ejemplos. Y entonces más o menos lo que viene a decir, bueno, de una u otra manera es que no hay que olvidar a los ejemplos y que constantemente hay que estar remitiendo los ejemplos, porque si no lo que hacemos dice que es una especie de reducción sintáctica, que es como yo estoy reinterpretando lo que me pasó en la tesis. No con grupos, pero con categorías. Al no tener ejemplos, al estar continuamente postulando tus construcciones, pues empieza la cosa a deformar de una u otra manera, ¿no? Y entonces un poquito mi problema, que ya no comenté a fondo en esa conferencia, y pues aquí estoy de alguna manera confesando ahí que, no que mentí, porque creo que lo resolví de la manera que mejor pude, pero que creo que ahí hay un asunto, es, bueno, o sea, por una parte, estos signos van adquiriendo significado en su propio ejercicio,
pero por otra parte sabemos que estos signos tienen ejemplos en otras partes, ejemplos que parece que son constitutivos de la propia construcción. Y entonces ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, qué tan importante es hacer la referencia de estos grafos, sus coordinaciones con unos ejemplos, y para la propia construcción, ¿no? En función de que por una parte estamos diciendo que adquieren significado por sí mismo, pero por otra estamos diciendo la necesidad de estar descendiendo continuamente a esos fenómenos. Me explico, ¿no? Son dos cosas, ¿no? Dos cosas que dos cosas que no digo que no estén resueltas en el sistema, pero que yo todavía no encuentro exactamente cómo resolverlas. Yo por lo que me decanté de esta problemática, viendo que, a ver, por una parte, la teoría de categorías tiene una autonomía, y es cierto que que sus objetos tienen significado en su propio ejercicio, y es cierto que los puedes operar, y es cierto que tienen un sentido, pero también es cierto que cuando te olvidas de los ejemplos empieza a deformar la imagen. Entonces, aquí podríamos ver dos extremos. Esto, pues, habría que sistematizarlo mejor, habría que encontrar escuelas filosóficas que hagan esas reducciones y para hacer una polémica pues, más profunda, pero digamos dos extremos. Uno que vea la teoría de categorías sin necesidad de hacer referencia a estos fenómenos, que sería un poquito, por tomar un ejemplo mundano, este libro, que te dice, no importa si no entiendes los ejemplos, porque nada más son meramente ilustrativos. U otra que fuera al otro extremo, la teoría de categorías no tiene ninguna autonomía y se reduce constantemente a sus ejemplos, ¿no? Y entonces es el otro extremo, ¿no? Y esto lo conté en la conferencia, ahí es una alusión, es común. La teoría de categorías no es una disciplina que tenga fuerza, al menos aquí en la universidad, en CEU, no es una disciplina que se dé mucho. Con suerte te encuentras ahí uno que otro seminario de teoría de categorías, no es obligatorio, ni mucho menos, ¿no? Y incluso hay mucha gente que la ve con malos ojos. Curioso, ¿no? No sé, pues, fenómenos ahí sociológicos. Pero bueno, tenemos eso. Porque la teoría de categorías se llega a usar sus términos en matemáticas un poquito más avanzadas. Por ejemplo, yo lo usé en una clase que es topología, una cosa que es ya introduciendo lo que se llama topología algebraica. Y entonces cuando lo introdujo nos dijo el profesor, vamos a usar un poquito de teoría de categorías, pero no se metan ahí. O sea, no se metan ahí y sobre todo muchas veces así como que no tiene interés por sí misma. Se acaba reduciendo a sus usos, a sus ejemplos, pero por sí misma no tiene ningún estudio, o sea, negándole el estatuto de ciencia, ¿no? Incluso muchas veces dice, la teoría de categorías no tiene teoremas. Los teoremas son las identidades de las matemáticas, no tiene teoremas. Incluso este libro que comento de categorías, Category Theory in Context, al final dice, tiene un apartado de los teoremas de la teoría de categorías. O sea, tiene que poner un apartado para mostrarle a la gente que sí tiene teoremas. Eso es rarísimo. O sea, en el libro de álgebra no te tendría que poner los teoremas del álgebra. O sea, pues, los tiene por descontado, ¿no? Entonces, por ahí me doy cuenta que la polémica incluso se extiende a otros lugares de gente que pone en duda que tenga sus propios resultados, ¿no? Entonces, y entonces ahí tienes estos dos extremos, ¿no? No necesita, hay un corte radical respecto a las otras disciplinas, respecto a los otros fenómenos, o la otra, se acaba diluyendo por completo en esos fenómenos, ¿no? Y a mí me parecía, conforme a lo que había estudiado y lo el medio filosófico, que ni una ni otra, porque... porque veía que en este corte respecto a las otras disciplinas, el ya no voltear a los fenómenos, a la larga había muchas cosas que ya se ponían ininteligibles. Podía seguir un poco como el significado de los signos, pero bueno, había que poner ejemplos se vuelve muy complicado. Pero tampoco se diluía por completo en los fenómenos, porque parecía que tenía sus propios resultados. Incluso había momentos pues, muy marcadamente categóricos que era imposible pensar reducidos a otras disciplinas. Y entonces, pues por lo que me he decantado, tratando de seguir de algún modo la teoría del cierre categorial pues los consejos pues no solo el propio Bueno, sino por ejemplo también tuve la ayuda de Carlos Madrid, un filósofo matemático que trabaja en la fundación, que ha dado muchas conferencias, y leí sus dos artículos suyos y aparte pues tuve un poquito de contacto con él, pues me decanté pues, ver que estos fenómenos tienen que estar incorporados en la propia construcción. En la conferencia comento un poco cómo la teoría de categorías, a ver, no agoté la teoría de categorías, es imposible, tiene muchos planos, tiene muchas identidades distintas, pero como muchas construcciones están hechas en función de referencias a otras disciplinas. Eso traté de hacer mucho énfasis. Hablé de unas construcciones que tenían como referencia la teoría de conjuntos, o sea, construcciones de la teoría de categorías que se hacían a su escala, pero que tenían una génesis
que estaba volteando a ver a la teoría de conjuntos. Ahí utilicé una distinción de distinción de ejercicio y representación, que aquí no voy a reproducir, porque me parecía lo más oportuno para entender cómo, cómo, cómo bebía la teoría de categorías de esas otras disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que constitutivamente en la propia conformación de teoría de categorías sí está la referencia a otros fenómenos. Y no solamente es genéticamente como que al principio, sino que es continua, porque la teoría de categorías va construyendo siempre nuevos términos y entonces esos nuevos términos van bebiendo de esos fenómenos. O sea, no es que la teoría de categorías construyó tres términos y hizo su catedral y ya nunca volvió ya no volteó a ver a los otros. No, 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 continuamente está bebiendo de otros fenómenos y entonces hay nuevas disciplinas matemáticas o nuevo desarrollo de esas disciplinas matemáticas, pues nuevas construcciones que la teoría de categorías trata de incorporar a su modo. Y entonces yo creo que y entonces lo que pasa es que cuando uno está haciendo la tesis y está siguiendo otros textos, lo que pasa es que muchos de esos textos ya no te dicen de dónde bebieron lo que están haciendo, ya no te dicen mm, de dónde salió, qué referencias tenía, qué fenómenos tenía, ya lo plasman totalmente a la escala de categorías. Entonces, como uno lo aprende así y cortó respecto a esos fenómenos, pues ahí es donde la cosa se empieza a torcer, creo yo. Pero me decato porque también tiene autonomía, porque también dice sus identidades, también estos signos tienen un significado en su propio marchar. También es cierto que hay relaciones que en teoría de categorías se ven y que en otros campos no, etcétera, ¿no? Y es, pues parece ser que tendría que ser, que lo traté de sintetizar en una frase por ahí de la conferencia, de que tiene que estar constantemente volteando a ver a las otras disciplinas, a los otros fenómenos. No digo que todo el tiempo, ni mucho menos, en algunos desarrollos, en algunas partes, pero constantemente está resolviendo a su escala. A una escala que como se puede ver es de flechas, de objetos, de diagramas corpóreos, ¿no? Donde, por cierto, pues por mencionar las manos, traté de hacer énfasis, son muy importantes. El seguir las manos es fundamental. Eso muchas veces se desprecia. En los textos que uno lee a veces de categorías o de matemáticas, pues no hay apelación al pizarrón, no hay apelación a las manos. Todo es como si las matemáticas fuesen una cosa totalmente incorpórea y no lo pueden ser. No se reducen a cuerpos, pero están en función de los cuerpos. Y esto no se dice mucho. Mm, el material filosófico pues no reduce el mundo a los cuerpos, supone que hay otros contenidos materiales como los contenidos segundogenéricos, las emociones, las sensaciones sinestésicas, también hay contenidos terciogenéricos, las relaciones, ¿no? Materiales, no me voy a meter aquí porque materiales, sobre todo tiene que ver con la pluralidad y la discontinuidad entre las cosas. Y suponemos que en el quehacer del mundo están involucrados tanto relaciones como, estas sensaciones anestésicas como los cuerpos. Y entonces no podemos machacar o reducir uno a otro, ¿no? Esta es una discusión muy larga, pero más o menos por ahí va la ontología del motivo filosófico en sus postulados frente a otros. Y entonces las matemáticas, justamente como el significado lo vemos en el propio ejercicio, ese ejercicio nos remite a cuerpos y nos remite a operaciones de un sujeto. Y esto también es algo que también se trató de hacer mucho énfasis. Y en todas partes. Un ejemplo muy interesante. Yo hace poco tuve que estudiar un poco de álgebra lineal otra vez. Y en el álgebra lineal se habla de bases. No me voy a meter al concepto de bases, pero se habla de bases ordenadas. ¿Y qué es que esté ordenado? De izquierda a derecha. O sea, el orden de la base es que vaya de izquierda a derecha y es fundamental. O sea, a tal punto que si no hay alguien que distingue entre izquierda y derecha, de acomodar de izquierda a la derecha, que es una noción espacial, ¿no? Se deshace la álgebra lineal. Luego trata de quitarle peso a esas ordenaciones, sí, por medio de sus identidades, pero en principio está construida desde un plano que supone un sujeto que va de izquierda a derecha. Y es fundamental. El álgebra lineal, una disciplina científica bueno, muy consolidada, con identidades potentísimas, con un alcance enorme pues genéticamente está continuamente apelando a una izquierda y una derecha. Y eso yo creo que eso no se puede despreciar como una cosa meramente coyuntural. Está en la propia génesis de las propias operaciones matemáticas. Pero uno podía pensar, bueno, al principio sí, pero hago mis identidades y eso ya no importa. Fue, como decía, bueno, ¿no? Fue una escalera que utilicé para subir y luego tiro la escalera. Pero resulta que no. Digamos, no podemos quitar estos fenómenos. Estos fenómenos están en la propia construcción. Y entonces, aunque se neutralizan las operaciones, aunque deja de tener peso el sujeto, lo cierto es que esas relaciones se llegó a partir de esos fenómenos y esas referencias de izquierda a derecha. Entonces yo creo que no. Y lo mismo en la teoría de categorías, las flechas. Luego, por ejemplo, las categorías también adquieren mucha importancia a la izquierda y la derecha. Esto es como anécdota, una cosa chistosa. Es que el categórico, bueno, así le diría a la que hacen teoría de categorías, curioso. eh,
muchas veces se confunde entre la izquierda y la derecha, y no porque sea idiota, pero es que hay unas construcciones que muchas veces involucran la noción de izquierda y derecha, pero es confuso porque luego hay una cierta, sobre todo cuestiones de notación o a veces no te acuerdas, algo tiene que ir a la derecha y no te acuerdas muy bien y entonces lo pones a la izquierda. Y bueno, yo puedo decir que muchas de las clases que tomé de teoría de categorías acababan en fiasco o acababan totalmente mal, o sea, nunca llegábamos al resultado porque nos confundíamos entre cuál era la izquierda y cuál era la derecha. O sea, al final llegábamos y resulta que iba a la izquierda lo que pensamos que iba a la derecha. Y se vuelve fundamental. O sea, todas las operaciones empiezan a cambiar y estas cosas, ¿no? Es el error típico yo digo que hay una cosa es la izquierda y la derecha, y otra cosa es la izquierda categórica y la derecha categórica. La izquierda categórica es la derecha y la derecha categórica es la izquierda, ¿no? Entonces, mientras te acuerdas que van al revés y tal. Y entonces, nada, eso es una cosa. Y entonces la teoría de categorías, pues sí, tiene sus signos, sus operaciones, sus identidades, su autonomía. Hay momentos donde se ve mucho más desligada respecto a las otras disciplinas, pero hay otros momentos donde se hace preciso recuperar ese circuito con los fenómenos, ¿no? Y es más o menos, pero ahí hay una cosa que a mí me gustaría tal vez afinar un poco más, ¿no? Como exactamente distinguir esos momentos del significado en su propio ejercicio, que es lo que llamamos signo autogórico, y distinguir los momentos de la apelación a esos otros fenómenos. Creo que me gustaría situarlo mejor en lo que, bueno, todo esto utilizamos, el material filosófico utiliza lo que se conoce como el espacio nociológico, que es un espacio donde tratamos de organizar pues, el material científico de una ciencia y me gustaría más, pues utilizando las cosas del medio del espacio nociológico, pues situar estas distinciones y tener presente mucho esta dialéctica entre lo que podríamos llamar, siguiendo a Bueno, un formalismo algebraico de suponer que podemos eliminar los fenómenos por completo y el otro extremo que es diluir, en este caso, la teoría de categorías por completo en las otras disciplinas matemáticas, negando su estatuto de ciencia, ¿me explico? Em, y ya, yo sé que es una plática un poquito extraña porque de alguna manera estoy presuponiendo un poquito el desarrollo que di en las otras, en la otra, pero bueno, esto puede incitar a ver la otra conferencia o la otra conferencia puede llegar a incitar a esto, o bien, se quiere decir otras cosas y otras problemáticas enfocadas ligeramente desde otro punto de vista o haciendo, en todo caso, haciendo referencia a otras cosas, ¿no? Y haciendo énfasis en algunas dificultades o polémicas que podría haber, ¿no? Y pues no sé, no sé, si quieren podemos comentar más, algunas preguntas o algo así, como Bueno, ustedes ven. yo solamente haré un breve comentario. Me parece sumamente interesante estas reflexiones que nos presentas, dado que muchas veces en la institucionalización de los campos nociológicos se sobre entienden tanto técnicas como operaciones como metodologías que si no son cribadas con categorías y conceptos que permiten deslindar dichas operaciones, digamos, uno solamente intuye eh, las mismas, ¿no? Y eso es sumamente peligroso, ¿no? Tú bien has comentado las problemáticas conceptuales que te enfrentaste cuando estás haciendo el deslinde de teoría de categorías, pero que se requería de un sistema que posibilitara la cribación de dichas operaciones, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es solamente es ese pequeño comentario y nada, felicitarte y agradecerte por tan interesante intervención. No sé si Yuri quiera comentar algo, pero bueno, de mi parte es eso solamente. Sí, bueno, yo encuentro también que aparte de la cuestión nociológica, en el fondo hay un alegato, y esto es interesante porque Rodrigo lo pone en la mesa, un alegato de tipo ontológico con respecto a cómo consideremos ahora sí nociológicamente la teoría de las categorías. Y bueno, es fundamental lo que trata de aquí de presentarnos, porque es prácticamente la búsqueda de ejemplos concretos que nos puedan aterrizar esta cuestión de la teoría de categorías, ¿no? No solamente como una cuestión meramente formal, ¿no? Los planteamientos, claro, a nivel ontológico serían esos, ¿no? Fundamentalmente encontrar una concretización material de esta teoría
sumamente formalista, ¿no? Eh, y bueno, yo hasta ahí comentaría. Sí, Una cosa que se me olvidó decir, Sí, que es importante, si se me permite, sí, me acabo de acordar. También yo creo que algo que falta en la conferencia y que estaría bien también tratar, también no era el lugar, porque pues es complicado, tienes que hacer muchas referencias a algunas matemáticas. O sea, yo creo que frente a estas pretensiones de reducir las matemáticas a la teoría de categorías, creo que caben dos ataques muy pues, frontales. ¿Qué resultados de la teoría de categorías no encuentran ejemplos en en el resto de las matemáticas? Es decir, o que los que encuentran son triviales o degenerados. Un ejemplo degenerado, pues como que no realmente aplasta las cosas, ¿no? En matemáticas muchas veces se dice eso, ¿no? Como que hay ejemplos degenerados, como que son ejemplos que no... por ejemplo, bueno, siempre hace alusión a la elipse, ¿no? La elipse, pues, es una figura geométrica que tiene esta noción de focos y hay una distancia entre focos. Hay una figura dialéctica que es la metábasis, que cuando esos focos, o sea, vas haciendo la distancia menor, 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 hasta que esos focos se identifican, se hacen uno solo y se te forma una circunferencia. Entonces, la elipse sus focos se fueron aplastando hasta el momento de llegar a circunferencia. Y entonces, en función de eso, en retrospectiva se dice que la circunferencia es una elipse. Pero claro, yo creo que un matemático diría una elipse degenerada, porque de alguna manera, pues eso que era la distancia positiva se hizo cero. Y entonces, si quieres estudiar una elipse, posiblemente no sea muy bueno voltear a ver a la circunferencia, porque estás perdiendo un elemento importante, que es esa distancia positiva. Y así hay mil ejemplos en matemáticas, hay mil cosas que sí son ejemplos de algo, pero bueno, pues pierden una propiedad importante o está degenerada. Y lo mismo pasa a veces en categorías. O sea, yo ya no hice énfasis en eso y ahorita no es el momento porque supone pues, referencia a un tanto mucho material matemático, pero ¿qué tanto todas las construcciones de categorías tienen ejemplos en matemáticas o no? O en el resto de las matemáticas, pues. O qué tanto sus ejemplos son totalmente degenerados, ¿no? Y entonces ahí hay un juego, porque entonces ya no todo lo de la teoría de categorías se corresponde o encuentra su ejemplificación en el resto de disciplinas. Y la otra, ¿toda construcción matemática se puede llevar a la teoría de categorías? Y la respuesta yo creo que es que no. Y hay muchas construcciones que no se resuelven a escala categórica. Y entonces ahí hay que ir a ejemplos concretos. Hay un ejemplo ahí que tengo en mente que un amigo me comentó, pero como suponía el desarrollo de varias cosas, pues ya no lo puse. Pero también eso es interesante. O sea, no solamente, para empezar hay que tener en cuenta que cuando la teoría de categorías lleva hacia su campo unos ejemplos de teoría de categorías, dos cosas. Lo hace a una escala, es decir, no toma el material íntegro, sino que lo tiene que resolver a una escala que es de flechas, de diagramas, una escala que como tal dejará fuera algunas cosas. O sea, toda escala de análisis supone abstraer, poner entre paréntesis otras cosas y con ello perder y ganar. Y otra cosa es que también supone pues, las ciencias ya en marcha. O sea, la teoría de categorías no nace en el 45 por casualidad. O sea, ya se suponen disciplinas matemáticas bastante avanzadas en marcha, la topología, el álgebra, y entonces, y eso no es baladí, eso no es una cosa meramente coyuntural. Y entonces ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, la teoría de categorías recoge una escala y aparte un material ya conformado históricamente. Y aparte de eso, no solo eso, sino hasta qué punto, suponiendo aún que ya tienes el material conformado, suponiendo aún ya la escala, hasta qué punto puede incorporar todos los objetos. Y la tesis es que no puede incorporar todos los objetos. Y hay muchos objetos que cuando incorpora, pierde cosas importantes de esos objetos. Y eso también era otro tema. Hasta qué punto, cuando incorporas con la teoría de categorías, degeneras al objeto. Porque muchas veces se pone la teoría de categorías como que te capta lo esencial, lo fundamental, lo... pero yo creo que no, te capta una cosa a una escala que a veces es más pertinente y a veces no. Y a veces sí te capta lo fundamental del concepto, pero otras veces no. Y otras veces la escala topológica o la escala de conjuntos tal vez realmente recojan la parte más importante respecto a ese contexto, ¿no? Y entonces, como dice, como dicen que pues hay que ir a la materia concreta, morfológica, para ver esos choques entre las disciplinas, ¿no?
Y eso me hubiera gustado más hacer más énfasis porque va muy de la mano del materialismo filosófico. O sea, una cosa, lo más importante de la materia, del materialismo filosófico, yo creo es bueno, no lo más importante, pero no lo fundamental es la pluralidad y la discontinuidad. O sea, que hay pluralidad de cosas, de materia, y aparte discontinuidades, ¿no? No todo es conmensurable con todo, no todo, no es una armonía donde todo se pueda reducir a otro. Y entonces yo creo que en estas confrontaciones de esas ciencias, eso es lo que hay que marcar. O sea, cómo cuando agarras una escala degeneras, o cuando agarras una escala pierdes otro material, o cómo hay materiales que no puedes incorporar, o cómo hay cosas de la teoría de categorías que no encuentran su ejemplificación en otras disciplinas, o la ejemplificación no es pertinente, porque entonces eso te va marcando más que una matemática donde todo esté conectado con todo, nos marca más bien pues unas disciplinas que si bien no están totalmente desconectadas con el resto, pues tienen una cierta autonomía y de tal manera que suponen un desarrollo de la materia a una escala y no a otra, de tal manera que las identidades en matemáticas son múltiples e irreducibles entre sí. Hay cosas que desde una disciplina matemática se identifican y hay cosas que desde otra disciplina matemática no se identifican. O sea, y entonces eso nos marca una pluralidad y una discontinuidad entre los saberes, y eso es fundamental. Yo creo que esa es una de las ideas más importantes del motivo filosófico, porque contra cualquier pretensión monista, con cualquier pretensión que busque reducir las matemáticas, ya sea a la geometría, a la teoría de categorías, contra esas pretensiones, esas capas metodológicas de esta gente, pues está un materialismo que viene a poner el énfasis en las discontinuidades, rompiendo rompiendo contra cualquier tipo de monismo, ¿no? Entonces, me hubiera gustado haber hecho más énfasis en eso porque me parece muy importante, porque creo que hoy en día hay mucha tendencia al monismo, totalmente, entre matemáticos, y yo creo que si hay que posicionarnos y definirnos filosóficamente, es haciendo énfasis en la discontinuidad entre las materialidades conformadas, ¿no? Pues muchas gracias, estimado Rodrigo, y pues si no hay más, yo creo que finalizamos la sesión. Muchas gracias.